17 de outubro de 2002. Me invitaram cumpleaños, mas tenho a sensação de que o cumpleaños não vai ver. Igual a torta se pode comer, ¿no? Esto es siglo XXI. 25 capítulos, 25 años, un cuarto de siglo y nuestra vida que cambió para siempre. En el día en que cumple 57 años, Luiz Inácio Lula da Silva hace historia y es electo presidente de Brasil. Mientras la nación atraviesa una crisis económica, gana el balotaje con el 61% de los votos. El espacio de Lula, el Partido de los Trabajadores, protagoniza un hecho inédito. En primera vuelta había alcanzado casi 40 millones de votos y en segunda orilla los 53 millones. Las mayores adhesiones alguna vez reunidas por una fuerza de izquierda en comicios libres. Pero, teniendo en cuenta el rumbo del mundo, ¿cómo es que un obrero metalúrgico de origen humilde llega a la presidencia de uno de los países más importantes del planeta? Vamos de a poco. Para finales de los 90 en la región persistía el neoliberalismo, pero ya empezaba a haber muestras claras de que el ciclo se estaba agotando en varios países, Brasil entre ellos. Frente a esto, se abre en Sudamérica una nueva etapa de liderazgos de izquierda. Hasta el momento, si otros líderes con convicciones similares podrían llegar al poder o no, es algo que no se sabe. Pero la experiencia de Lula genera grandes expectativas y marca una dirección, sin dudas. Su propuesta de gobierno ofrece al mismo tiempo cambio de rumbo y orden. Lula nació en octubre de 1945. Su lugar de origen fue un pueblo del empobrecido noreste brasileño. De chico, emigró con su madre y varios hermanos de la periferia industrial de San Pablo en busca de mejores oportunidades. Empezó a trabajar a los 9 años, cuando aprendió a sobrevivir en la calle como vendedor y limpiabotas. Estudió hasta los 14 años. Después, ya como tornero, empezó a trabajar en la siderúrgica y se acercó al movimiento obrero. Para 1980, en plena dictadura, había participado activamente de la fundación del Partido de los Trabajadores. Y como presidente del Sindicato de Obreros Metalúrgicos, lideró las famosas huelgas que convulsionaron a la periferia industrial de Sao Paulo. Estuvo preso un mes. En la transición democrática, aún con los militares en el poder, en 1983 ayudó a fundar la Central Única de Trabajadores, una confederación sindical nacional. En 1986 fue elegido diputado y ya como claro referente de las clases populares, se había presentado 3 veces a elecciones presidenciales. Todas sin éxito. Finalmente, la cuarta es la vencida. ¿Lula había cambiado? En principio, los tiempos habían cambiado. Lula mantuvo su discurso contra la exclusión, a favor de la industria nacional y en contra de las recetas neoliberales. Pero digamos que, después de escuchar a sus asesores, ajustó algunas cuestiones de imagen. Le emprolijaron un poco la barba, suavizó un poco su speech y ya no parecía solamente un sindicalista confrontativo. La campaña se había profesionalizado, capitalizando su aspecto de bonachón, pero el fondo era el mismo. A eso se le sumó la concreción de alianzas con otras fuerzas y eligió como candidato a vicepresidente a un importante empresario textil que formaba parte del Partido Liberal, una suerte de su contracara, José Alencar. Juntos dan la imagen de pacto social, pero su singularidad es que quien dirige es referente de una clase subalterna que se propone y consigue ser dirigente. El Partido de los Trabajadores representaba un intento de articulación social para reindustrializar un país que abarca desde campesinos sin tierra y trabajadores marginales de las grandes ciudades hasta industriales multimillonarios. Y mientras resuenan los ecos del mundial ganado recientemente, Lula logra el objetivo: comandará los destinos de Brasil desde el 1 de enero, fecha en que asumirá. Su llegada al poder significa un doble recambio. Por un lado, porque el suyo es un proyecto político autónomo, opositor en su momento a los militares que tutelaron la transición a la democracia. Y además, ofrece una alternativa a los gobiernos de corte neoliberales que no lograron asegurar sostenidamente tasas de crecimiento económico acordes con la envergadura productiva de Brasil. Justamente la era parece exigir que el nuevo punto de equilibrio sea forjado no por un proyecto político de centro, sino por la izquierda. En un país que en 1993 había votado en medio de la descomposición política un referéndum para saber si sus ciudadanos seguían sosteniendo la república o preferían volver a la monarquía, y también se votó si se prefería un sistema parlamentarista o uno presidencialista, Lula significa un renacer. Durante toda la campaña sostuvo lo mismo que dijo cuando ganó el balotaje. El primer año del mandato estará concentrado en la lucha contra el hambre. Sus primeros pasos van en esa dirección. En Brasil hay mucha desigualdad,
un alto índice de pobreza y carga con una pesada deuda externas. Como la región parece comenzar a virar ideológicamente, dejando atrás los tiempos del consenso de Washington, varios asemejan rápidamente la figura de Lula a la del venezolano Hugo Chávez. Aunque la situación de Brasil es diferente a la de Venezuela. Justamente en el plano internacional, Lula intentará una política independiente para recuperar protagonismo en el G20 y a su vez ganar peso entre los países en desarrollo para pensar en la creación de bloques alternativos a los hegemonizados por Estados Unidos, manteniendo sin embargo con los estadounidenses relaciones amistosas. A nivel regional, aspira a ser líder y dice que el Mercosur es instrumento de integración y destaca su importancia como contrapeso soberano ante el ALCA. Su visión es la de un mundo multipolar y así aspira a transformarse en un punto de equilibrio entre países dominantes y emergentes. Brasil quiere ser protagonista en el nuevo orden internacional. Potencial tiene. Y presidente también. Ok, esto en Sudamérica. Pero, ¿y en Europa? El primer día de 2002 empieza a circular el euro. Una moneda común para 308 millones de personas en 12 países de la Unión Europea. Integración económica y búsqueda de estabilidad regional son los fundamentos de esta innovación. Y también que haya una moneda capaz de competirle al dólar, claro. El hecho significa la consolidación como referente de Alemania que, como motor económico, aboga por políticas fiscales estrictas de la eurozona. Un espacio unificado bajo los criterios monetarios, pero no políticos. Volviendo a Latinoamérica, el 11 de abril en Venezuela sucede algo que en muchos países latinoamericanos ya se había visto a lo largo del siglo XX. Un grupo de militares y civiles, con apoyo de Estados Unidos, derrocan a un presidente constitucionalmente electo. En este caso, Hugo Chávez. El país parece al borde de la guerra civil. Lo que no se había visto nunca es el final. Después de unos días rodeado de una multitud, Chávez retoma su mandato. Esta resistencia popular abre el camino a un proceso de transformación radical de lo que a partir de aquí será conocida como Revolución Bolivariana. Un intento singular de una unión de entre Bolívar y Marx en pleno siglo XXI. Ok, todo esto en la Tierra, pero ¿y en Marte? A fines de mayo, el título de varios diarios dice: la nave Mars Odyssey detecta sólidos indicios de agua helada en Marte. Desde la NASA aclaran que no es tan así, que lo que se encontró son grandes cantidades de hidrógeno, uno de los dos componentes de la molécula de agua, la H de la famosa fórmula H2O. Por eso la sonda que está en el planeta rojo tiene a futuro como misión realizar un inventario cartográfico de los minerales presentes para saber si existieron condiciones para que hubiera vida en Marte. Por el lado de Asia, el 31 de mayo queda oficialmente inaugurado el primer mundial del siglo, el de Corea-Japón. Aunque la diferencia horaria complica a buena parte de los televidentes, el objetivo de la FIFA es abrir nuevos mercados. Y estos dos países asiáticos muestran tasas de crecimiento económico elevadísimas para la historia del capitalismo. En cuanto al juego, los dos máximos candidatos, Argentina y Francia, quedan afuera en primera ronda. Senegal, el equipo sensación, llega hasta cuartos y Turquía y Corea a semifinales. Alemania pierde la final con la favorita Brasil, que tiene al Ronaldo de flequillito como estrella excluyente. Con sus goles, es el ícono del flamante pentacampeón. Qué anito para ser brasilero, En otro orden de cosas, el entretenimiento electrónico hogareño ya es una industria que mueve fortunas. En 2002, las ventas de hardware, software y accesorios para videojuegos alcanzan los 10.300 millones de dólares. Y tres son las novedades que reconfiguran el mercado dominado por la PlayStation 2. Microsoft entra en el negocio de las consolas y saca a la venta Xbox. Mientras tanto, la Nintendo GameCube, sucesora de la Nintendo 64, llega a buena parte del mundo. Y Sega anuncia que ya no producirá equipos y se enfocará solo a hacer videojuegos. Un minuto de silencio, por favor. Además, Holanda se convierte en el primer país en legalizar la eutanasia. Japón se posiciona como líder en innovación médica al crear el primer ojo artificial con funciones similares al ojo humano. Y el 8 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU dicta la resolución 1441 que le da a Irak una última oportunidad para cumplir con sus obligaciones de desarme. Se viene una nueva invasión a Medio Oriente. Pero eso en el 2003. Nos vemos ahí.